Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Hora UD. En esta semana nos toca analizar esa victoria por la mínima 1-0 de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Sporting de Gijón en una semana en la que desde el último programa, desde el pasado martes, han pasado muchísimas cosas en toda la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas que por supuesto vamos a comentar, como siempre, para analizar toda la actualidad amarilla, el partido del fin de semana y todo lo que nos deja pues la Unión Deportiva Las Palmas en estos 7 días, como decimos. Tenemos a Miguel Jorge. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Una semana más, episodio 27, un capítulo donde podría decirte, jugamos como nunca, perdimos como siempre, pero en el caso contrario. O sea, jugamos que ni fu ni fa, pero nos llevamos el mayor premio de un partido, que son los 3 puntos, en un partido muy plano de los dos equipos que tiene un nombre, que es Dinko Orca. Yo creo que ahí estaremos en conjunto los dos, que es el MVP sin duda, uno de los MVPs también del equipo o hasta donde va de temporada, pero que yo creo, y que es por donde también tiraremos en el episodio de hoy, que el partido da lugar más, está ahí en medio a toda la información extra deportiva, que es a lo que más pie da para el episodio de hoy. Pero bueno, en lo puramente futbolístico, 3 puntos nos permite seguir en la lucha y con eso nos tenemos que quedar. Sí, de estas victorias de equipo que está llamado a estar arriba, ¿no? De equipo que... victorias funcionariales, que se le suelen decir, ¿no? Haces bien lo tuyo en la primera parte, tienes a un portero que está en un muy buen estado de forma, que te solventa los problemas de la segunda parte, y al final te llevas 3 puntos de estos que sin brillar mucho, pues te vas metiendo en el saco para estar arriba a final de temporada. Eh, Totalmente. Uno de los primeros mensajes que mandé después del partido es el check este verde de WhatsApp, 51 puntos, salvación conseguida, vamos a por el segundo objetivo, que diría Ramírez, así que O sea, el gran objetivo era ese, ¿no? el objetivo está cumplido, El todo lo que objetivo venga está ahora cumplido. es de regalo. Buena pregunta. No sé cuándo será la próxima palabra supongo que en UD Radio, lo típico, ¿no? Pero sería una buena pregunta para hacerle, ¿no? ¿Y ahora qué, Miguel Ángel? Sí, sí, total, total. Pero bueno, como digo, fuera de broma, un partido que da mucho, algunas, no mucho, porque lo hablábamos en los dos antes de empezar a grabar, que quizás no es un Poquito, partido poquito, de poquito. grandes emociones. Sí, sí, sí. Pero que creo que sobre todo la victoria lo que hace es acallar eh, todo ese intento de marejada que hubo entre jueves y viernes, y que al final los 3 puntos y la victoria, como digo, quizás cierran o evitan un ruido extra en lo extradeportivo, que como digo se inició entre jueves y viernes y que en la segunda parte del programa ya avanzamos, que lo vamos a comentar y que lo vamos a explicar, la información y demás que tenemos y que se publicó la semana pasada. Pero eh, bueno, 3 puntos que, como digo, para mí son funcionariales. 3 puntos que de los que saben bien al final de temporada. Sí, que nos permite estar ahí lo más cerca, ¿no? De esa mini diferencia que tanto solemos hablar, que de esto de que dos partidos te medio descuelgan y dos partidos te siguen metiendo, te meten casi de lleno, y pese a esa derrota ahí del Albacete, que molestó bastante, que fue un jarro de agua fría, en los últimos 5 partidos tan solo tenemos esa derrota, y lo repito otra vez, por lo cual tenemos un empate y 3 victorias que para como tal pero tal como estaban las cosas, perdón, en los meses ese de enero, febrero, creo que es importante seguir entonándose y todo lo que venga, Sergio, en señal de 3 puntos y en señal de sumar, ahora mismo es un momento clave. ¿Te acuerdas aquello de, no, en meses de abril, marzo, abril, estar ahí, ¿no? Estar ahí. Creo que pasito a Sí, pasito sí. estamos cumpliendo eso. Y sobre todo, y lo comentaremos después, el partido de Eibar yo creo que cierra en la primera parte de la temporada, que son esas 32 jornadas, y después de Eibar te vienen las 10 últimas, que es donde te juegas todo y donde se juegan realmente las papas según el equipo según los equipos
dónde estén colocados, ¿no? Lo comentaremos después porque en la previa de ese partido contra el Eibar que hacemos siempre al final, porque es un partido importante también en cuanto a puntuación de la tabla clasificatoria. Pero bueno, Ujú. dejamos eso para la segunda parte del programa. Pasamos ahora, como siempre, a analizar las claves de esa victoria de Las Palmas por 1-0. Déjame, si te parece, antes de pasar a ese análisis. Recordar que nos sigan en hora UD _ podcast en Twitter, también en nuestras cuentas personales. Miguel JS98 y Sergio DMSI en Twitter, todas estas cuentas. Y que cada martes estamos subiendo programa en YouTube y también en todas las plataformas de audio que ustedes quieran y que les invitamos a que nos dejen los comentarios que tengan bueno, sobre lo que comentamos en cada programa. Así que dicho esto, pasamos directamente ya a diseccionar todas esas claves de la victoria de Las Palmas de este pasado fin de semana. Pues toca ya analizar ese Las Palmas 1 Sporting 0 y empezamos como siempre con una alineación, Miguel, que realmente no tuvo mucho que comentar, más allá de ese cambio de Enzo por Amatucci que explicábamos antes del inicio del partido, que era pues bueno, por unos problemas estomacales de Enzo, que me imagino que la noche anterior habrá pasado una mala noche y habrán decidido que sea suplente en este partido. Sí, la única novedad era la entrada del transalpino por Ens, por el capitán. Al fin y al cabo, ha sido capitán estos últimos partidos. En Solo Yodí, que habla muy bien también, bueno, es un secreto a voces, ¿no? Pero de lo multiuso, ¿no? Que es, o lo bien que se complementa Kylian siempre independientemente de quién sea su pareja al lado en el centro del campo, ¿no? Hemos visto en estos partidos para atrás que también se intercambia juego, posiciones, coberturas, sobre todo permutas también en el centro del campo. Con Loyodi, este caso se entendió también, yo creo que muy bien, de manera muy solvente, o al menos sin tantas trabas, con Amatucci. Por el resto, yo creo que ya casi lo fijo, ¿no? Sería la manera más exacta de definirlo. Yo creo que ya podremos decir que Ale García está, acaso, o fíjate tú, a lo mejor Sandro en algún momento puede quitarle el puesto o no, pero a día de hoy Ale García está sentado en esa banda y en la contraria Millasiro, por lo cual mm, a mí me gusta mucho este 11, creo que es un 11 quizás a Matucci el que me floja un poquito, pero lo veo un 11 muy, muy completo. Totalmente, o sea, y va a ser después la pregunta que vamos a lanzarles, porque posiblemente esté muy cerca de que esto sea el 11 de gala de la Unión Deportiva. Lo que dices de Sandro, a mí me cuadra más por la derecha, aunque me parece difícil quitarle el puesto a Villasiro, por un tema de que Ale García, y se vio durante el partido, sobre todo creo que en parte de la segunda mitad, era casi un carrilero, era casi, bueno, igualando esos carrileros del Sporting. Ale García en muchos momentos hacía ese trabajo de llegar hasta posiciones de la altura defensiva y que Clemente se ocupaba del jugador que entraba un poco más por el centro. Por tanto, ese trabajo de Sandro con la lesión y demás, que se quedó fuera de la convocatoria por unas molestias según se publicó, me parece que ese trabajo Sandro no lo puede hacer tanto y por eso me parece aún más importante la figura de Ale García y recuperarlo en esta parte final del campeonato, porque es de los pocos que te puede hacer todo ese trabajo que pide Luis García en la banda. Y en cuanto a lo de Kirian, a mí me gusta más cómo se complementa quizás con Amatucci porque le permite estar unos metros más adelante a Kirian. Amatucci se encarga más de lo defensivo, de estar más cerca de la defensa y es una de las claves, y si quieres la comentamos ya que tengo, sobre todo en la primera parte, cómo era, a diferencia del partido anterior, que creo que Kirian era un poco más el ancla del equipo y Loyodis tenía mucho más vuelo, en Albacete digo, en este partido Amatucci era, digamos, del centro del campo el que se quedaba más retrasado y Kirian en muchos momentos subía la posición prácticamente a un doble medio centro, una doble media punta a la misma altura que Manu Fuster. Manu Fuster caía, digamos, del centro hacia la izquierda y Kirian caía en muchas ocasiones del centro hacia la derecha, haciendo eso, un triángulo ahí con Amatucci por detrás. A mí me gusta más, como digo, que Kirian no tenga tanto
responsabilidad defensiva y que sea Matucci el que esté ahí para que Kylian pueda aparecer en zonas más cercanas a la frontal del área, porque le da una visión de juego y un primer toque que son determinantes en segunda división. Sí, quizás Amatucci fue o ejerció más de ese ancla puro, esa solidez para que el equipo no se parta. Y Kirian, que por momentos me recordó, ¿te acuerdas a el partido aquel contra el Atlético de Madrid que marca Kirian? Lo evidenció muy bien, ¿no? El Kirian llegador, porque yo creo que tiene dotes, tiene cualidades Kirian para eso, para llegar, para golpear área y demás, pese a que la visión global en general sea de que Kirian es un generador de juego. Pero yo creo que tiene ese alma mater, quizás lo tiene de llegador, Sí, de pisar área. y también creo que es muy capaz de iniciar la jugada de atrás y saber ir acompañando la jugada en todos los momentos hasta la frontal del área. O sea, es capaz de intervenir en frontal de área propia e ir acompañando hasta llegar a frontal de área rival. Claro, claro, está estigmatizado en ese rol, pero no quita que su rol de llegador sea muy bueno también, porque en eso Sí, sí, el, sí. el capitán es un señor centrocampista que, como ya hemos dicho muchas veces, puede ser de cualquier equipo de primera división. Por el resto, ya entrando en partido en sí, mira, me decepcionó un poco el Sporting a cómo venía del 4-1 contra el Castellón y me reafirmó esa visión de un Sporting irregular, tío. Muy, muy conservador. No sé si Borja Jiménez, bueno, no sé, no. Intuyo que él y su staff técnico leyeron así el partido y a lo mejor entendieron que esa era quizás la mejor manera de hacerle daño a la Unión Deportiva Las Palmas, pero que yo para mí no lo vi así. Es más, si sumamos los dos partidos en cuatro partes, Las Palmas fue un dominador en tres de ellas, porque para mí el único momento que le hace cara a cara al Sporting es en ese arreón de 15 a 20 minutos de la segunda parte, pero la primera parte de los asturianos muy, muy flojita a mi modo de ver. Sí, total, con una especie de defensa de 5 un poco rara porque realmente no se dibujaba mucho esa defensa de 5. Tenía como el lateral derecho lo tenía doblado el Sporting, pero es cierto que cuando intentaba salir a presionar, Las Palmas salía muy fácil y conseguía contragolpear incluso en momentos bastante fácil. No ponía mucha resistencia el Sporting y es cierto que en ataque tampoco estuvo nada fino en la primera parte. Y yo diría que los 15 primeros minutos de la segunda tampoco. O sea que Las Palmas estuvo bastante cómoda durante una hora de partido fácilmente. Aún así, y me lo apunté porque me pareció destacable. Vi a la Unión Deportiva mucho más cómoda cuando el Sporting intentaba, como digo, esa presión tímida y conseguía salir, es decir, transitando, que cuando el Sporting quizás esperaba unos metritos más atrás en su propio campo, me pareció. Y lo he comentado aquí que la Unión Deportiva de Luis García está más cómoda cuando transita, cuando tiene espacios para ir al contragolpe que cuando tiene que atacar quizás un poco más bloques más en ataque estático y bloques más bajos. Sí, es que además este 11 inicial, ese 11 de gala que más o menos los dos vemos, se siente cómodo y estoy de acuerdo contigo, o está diseñado para que sea tenga más peligro en esas transiciones que tú dices a esa manera quizás de intentar generar juego desde lo posicional. Em, bueno, de hecho llega el gol así, o sea, al fin y al cabo Te iba a decir, es que el gol llega así, el Sporting no termina de salir de presionar del todo, tampoco se mete atrás del todo, deja ahí un poco de hueco. Y a mí, aparte del desmarque y la definición de Ale García, mm, la aparición de Miyashiro, el pase que pega Miyashiro, es impresionante. Y viéndolo repetido la jugada entera. Es que es un balón a banda que le cae a Miyashiro, empieza a recortar hacia adentro en su propio campo, hacia el centro, deja el balón atrás a la defensa eh, y luego da dos pasos hacia adelante, un poco pasando esa primera línea de presión del Sporting, se da la vuelta, está solo y le encuentra a Miga Mármol muy fácil para pase, se gira y pone en carrera a Ale García para que definiera y se convierta Ale García en el máximo goleador de la Unión Deportiva. Creo que son dos grandes noticias de este partido. El gol de Ale García, que vuelve a encontrar portería,
y toda la actuación en general de un Miyashiro que me pareció, después de Horcas, el más destacado del partido. Y de los más destacados en este último mes, o en estos 4 o 5 partidos de largo, me da la sensación de que el jugador nipón, tío, es una navaja, o sea, es multiuso, es decir, tan pronto se sacrifica a nivel defensivo, ayudando, no solo ayudando a su banda, sino ayudando cuando hay que juntarse y cerrar espacios con Kylian, cuando incluso con Fuster ahí lo medio encierra por ahí. O sea, eso es una ayuda que en el fútbol de hoy, aquello que decíamos de que Viera quizás le cuesta correr y lo hace mal, este es todo lo contrario. Este sabe cuándo y cómo correr para robar. O sea, es muy, muy Sí, efectivo. sí, Y y lo ha entendido muy bien, y lo ha entendido muy exacto. bien. Ya se le nota que ya está, que está entendiendo todos los conceptos que le piden y que a cada partido ha ido añadiendo algo más a los juegos. ¿Cómo lo está entendiendo? No sabemos. Pero, pero el hecho de que a día de hoy yo creo que si le preguntas, eso mítico, ¿no? De Miyashiro y 10 más, ¿no? En este caso seguro que te salen algunos más, pero Miyashiro es fijo en el esquema de Luis García. Y sobre Ale García, me gusta mucho que el gol refleja quizás las mejores cualidades de Ale García, ¿no? Eso, balón al espacio y quizás un toque o dos en carrera y ¡pam! Te finaliza y al fin y al cabo todo lo que sea de que los extremos o de los encargados o los elegidos a meter gol y hacer gol vean portería, será una buena noticia porque primero se puede transformar en 3 puntos, como pasó, y porque también creo que Ale García es muy de esos jugadores de que un gol le sube la moral, le sube esa flechita para arriba, lo coloca fácilmente, por lo cual es una muy buena noticia. No me pareció tanto que quizás pudo haber cerrado el partido en según qué momento la Unión Deportiva Las Palmas y no lo hizo. Y entonces ahí nos hubiéramos quizás ahorrado esos nervios innecesarios del resto del partido. Sí, yo creo que en la primera parte es que más allá del gol, no hay una otra ocasión que digas tú, es que esto tuvo que ser gol o gol. Eh, entonces, una primera parte que yo creo que de mucho control y eh, repetimos, cuando Las Palmas se ha puesto por delante esta temporada, ha sabido siempre mantener muy bien, excepto el partido de Albacete, las ventajas y no ha perdido puntos. Es cierto que se juntan o en muy poco espacio de tiempo Castellón y Albacete, ¿no? Ese empate del Castellón al final y esa remontada del Albacete también en el descuento, Ujú. pero son 2 puntos dentro de una temporada en la que Las Palmas se ha adelantado muchas veces y ha sabido gestionar esas ventajas. Eh, Como decimos, una primera parte en la que Las Palmas tuvo bastante control, no sufrió tampoco en exceso por un Sporting que salvo 2, 3 acciones puntuales no llegó mucho al área de Dinko Horca. El Sporting realmente hasta el minuto 57 con un disparo de Otero no tiró a puerta ni dentro ni fuera de los palos. Eh, y yo creo que tengo apuntado aquí, ya pasando a la segunda parte, los primeros 15 o 20 minutos de Las Palmas también son relativamente buenos y teniendo control del balón y del juego y sin tampoco sufrir en exceso. Por tanto, eh, yo creo que más o menos se siguió la inercia de la primera mitad en la segunda parte. Sí, no cambió la tónica, pese a que salta con una novedad el Sporting en la segunda mitad, quitan a Kevin Vázquez y demás, Y, y no creo que déjame, sufriera. Dime, te, dime. te apunto una cosa más, me da la sensación de que en esos 15 o 20 minutos de la segunda parte, Las Palmas consiguió robar más veces en campo rival que durante la primera parte. Me pareció que por momentos jugó más en campo rival en esos 15 o 20 minutos de la segunda parte que en la primera. De ahí, exactamente, de ahí que te decía que me daba, o no era tan positivo que Las Palmas no supiera o no supo haber cerrado el partido cuando tocaba, porque vale que es el Sporting y demás, pero ¿qué equipos? Es que me salen 2 o 3 equipos que si hubieran sido el Sporting en ese momento no te perdonan todo lo que te perdonaron después. Lo cual, más vale a veces ser precavido y decir la que tengo, voy a intentar meterla sí o sí y no sufro. O sea, yo no provoco esa sensación de debilidad, ese run run que tanto decimos nosotros. Sí, sí. Yo tengo aquí apuntado que
dos acciones bastante claras con dos buenas intervenciones del portero del Sporting. Una de Fuster dentro del área que toca en un defensa y me parece que el Sporting hace un paradón eh, del mismo nivel que los que hace Jorcas luego al final del partido. Y luego una peinada de Kylian en un balón en un córner al primer palo, que también el portero la salva bien. Dos momentos puntuales. La Palma no es un equipo que nunca hayamos dicho que crea un caudal ofensivo de muchísimas ocasiones por partido. Y dos ocasiones puntuales, como digo, que de haber el portero estado del Sporting estado un poquito menos acertado, pues hubiera sido la sentencia del partido de 6-2-0. Pero realmente, más allá de eso y de un par de disparos de Millasiro sin excesivo peligro, no creó Las Palmas mucho más peligro. Eso sí, como digo, tampoco sin sufrir en exceso en defensa hasta el minuto 70 más o menos, que cambia la dinámica del partido, 65-70. Sí, un escenario que hemos visto muchas veces en otros partidos, eso de jugar a que no se juegue nada, ¿no? Por así decirlo, a que corra el reloj, es algo, no es algo nuevo, no es algo nuevo. En parte lo veo bien porque sabe gestionar o se siente cómoda a veces, entre comillas, gestionando bien el crono, Luis García y sus jugadores, pero claro, luego vamos a lo de siempre. Es que, joder, cuando el mejor es tu portero, o sea, es que tu portero fue el mejor de largo. Por los 15 minutos casi te medio echan por borda, a la borda todo lo hecho para aquí, para atrás, ante, repito, un equipo que muy tímido, plano, como queramos definir al Sporting. Sí, además yo creo que la sensación, a diferencia de otros, por ejemplo, el partido contra Albacete, eh, la sensación que teníamos es que, aparte de que Las Palmas se echó atrás, el Albacete mejoró cosas para imponerse a Las Palmas. Yo tengo la sensación de que en este partido, en los últimos 20 minutos, el Sporting tampoco cambia tantísimo para echarse tan encima de Las Palmas. Yo creo que es más ese paso atrás del equipo amarillo, de los locales, que realmente un paso adelante muy claro del Sporting. Más allá, y es la pregunta que te traigo, de que yo creo que el equipo físicamente llegó bastante justo y a partir del minuto 60-65 se empezó a notar que el Sporting estaba mejor físicamente que Las Palmas. Sí, quizás el hecho de... Hoy sí, bueno, hoy, el domingo, mejor dicho, sí que noté en exceso eso de un cambio antes hubiera venido bien, ¿no? Creo que fue en el minuto 75 por ahí más o menos, llega los primeros cambios. Yo creo que ya vamos a un momento de la temporada, a este tramo final donde, como tú bien dices antes, te juega las papas, que tienes que saber muy bien, eh, ya no te digo acertar con los cambios, sino cuándo acierto a la hora de hacerlo, ¿no? El timing. O sea, más que acertar de que si Pepito, fulanito me rinde más o menos, sino el timing. Y evitar ese bajón en un fútbol como el que estamos, en una segunda división tan perra como siempre comentamos, es vital. Más allá de eso, también te digo, me alegra saber que la moneda a veces también nos toca a favor. Yo recuerdo que también el partido contra el Deportivo La Coruña en casa, el que tuvo su día fue Fergio, el exportero del Sevilla, y este partido pues en concreto le tocó tener su día de Incorca, y eso también, pues oye, mira, esto es a veces así el fútbol. Y Cantero el día del Burgos, O Cantero el día del Burgos, por ejemplo, mira, que, no me acordaba. que podría haber sido el quinto portero de la selección si Luis de la Fuente solo hubiera visto ese partido. Exactamente, dos ejemplos, mira, dos ejemplos trasladados a ¿cuántos? A seis, bueno, 5 o 6 puntos, ¿sabes? Sí, sí, Pues mira. o es que, a ver, si te pones a mirar, es que hasta la primera jornada el Andorra empata con un gol en propia de Sergio Barcia en el minuto 80 y pico. Es decir, al final en este partido, como dices tú, también salen las cosas de cara y, hombre, ese puntito de suerte, puntito de buen estado de forma de nuestro portero, también se agradece y, al final, como decimos, son 3 puntos importantísimos. Yo de Jorcas tenía apuntado, aparte de que las tres intervenciones que tiene son espectaculares. La del minuto 89 es increíble. Es cierto que el delantero se la tira al cuerpo, pero es de estar Tú en te una quedas con ese, ¿no? posición.
Para mí sí, yo te lo dije, que a mí se me pareció con ciertas diferencias a la del Dibu Martínez en la final del Mundial, porque también se intenta ser grande y quizás el delantero no tiene la mejor definición posible, pero bueno, es también mérito del portero de, oye, saber cómo colocarse y saber cómo saltar para intentar evitar esa ocasión. Sí, le hace la portería. Bueno, él se hizo inmenso en la portería y al delantero todo lo contrario, ¿no? Al delantero se la hizo muy, muy pequeñita. Yo te dije, yo me quedaba con la primera, creo que era. Unos reflejos, tío. Que, que el cabrón saca, con perdón. Mm, Sí, sí, la que es doble, ¿no? La exacto, que es... esa. Uf, pero es que dentro de la doble, la primera me parece muy heavy. O sea, Sí, 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 por la sí. marabunta que había de piernas, por todo por ahí, ¡pam! ¿No? O sea, eso también te dice que el tío ya no solo, ¿no? Lo innato de portero no, sino que probablemente en Barranco Seco esté trabajando como el que más. Sí, sí, no es casualidad que Las Palmas haya tenido tan buenos porteros últimamente, no solo por lo bien que se ficha, sino por el buen entrenador que hay de porteros. Como te decía, aparte de las paradas de Jorcas, que es lo que más destaca, obviamente, y que esa segunda parte es increíble, me gustó mucho su decisión con los pies, sobre todo en la primera parte. Hay un par de jugadas en las que balones, digamos, llovidos ahí a la zona del centro del campo, encuentra a Kirian, encuentra a algún otro compañero y da ventajas. Y me parece que incluso también arriesgando en buscar a Kirian o a Matucci, digamos, raso entre los delanteros cuando le va a presionar el Sporting. Me gustó mucho también su toma de decisiones con el balón en los pies y su juego de pies. Es algo que de la temporada pasada creo que ha pegado un cambio y en este partido en concreto me gustó bastante su actuación por ese aspecto. Sí, muy seguro. El balcánico, bueno, al fin y al cabo, si a Dean Corcas o a casi todos los porteros lo diseccionamos en tres, nos quedamos con su reflejo, lo que es un portero per se, su juego de pies y su juego aéreo, ¿no? Yo para mí quizás es peor su juego aéreo, esas salidas a veces a Sí, la nada, que el juego de pies, pero esta faceta en concreto la ha mejorado a base de, no de pegarle mejor o peor, sino a base de autoridad, de confianza, ¿no? Muy seguro de sí mismo, que también, oye, a esto como todo, a cada vez que te encuentres mejor en cuanto a paradas, en cuanto a juego de pies, etcétera, todo repercute y quizás la próxima salida que él tenga por arriba se sienta más seguro para de pegarla de puños, atraparla, etcétera, etcétera. Por lo cual, todo lo que sea una buena sumar, una buena actuación y que él se vea aún más enchufado y aún más importante dentro de la plantilla de lo que está allá, es una muy buena noticia. total, total. Y ojalá siga así y te digo, me parece muy buena noticia Jorca, me parece muy buena noticia el gol de Ale Suárez, de Ale García, Ale García. Suárez, Ujú. no, ni jugó. Me parece buena noticia el buen partido de Miyashiro. Creo que hay buenas noticias individuales que ojalá lleguen todas, digamos, al mismo punto de buen estado de forma a final de temporada en las 10 últimas jornadas, 11 que quedan junto con el partido de Eibar de este fin de semana. Te digo, unir todo eso junto me parece que obviamente va a ser que Las Palmas dé un paso adelante en el final de temporada. Sí, Sergio, una cosa, a ver si opinas igual que yo. Los cambios, ¿no te parecieron un poco raros, tío? Ya que estamos hablando de ellos, me parecieron que entraron perfiles, a diferencia de otros partidos, perfiles, no sé, la aparición de Iñaki, volver a ver a Iker Bravo. A ver, mm, el de Kirian lo pedía el partido 15 minutos antes, sí, bueno, eh, que por cierto, se por confirma que Enzo. Cristian está contando mucho más Sí, sí, sí. para Luis García. El de Cristian a día de hoy me parece que es, repito lo que te decía antes, por lo que pide Luis García en ese trabajo de banda a Ale García, su relevo natural es Cristian, no tiene otro jugador que pueda hacer las mismas funciones. Meter a Stanis o meter a cualquier otro jugador es un perfil totalmente distinto que no te va a dar tanto trabajo, por ahí lo entiendo. Y que salió Lo de escaldado, GC, perdón, salió escaldado cuando contra Castellón porque sabe que se equivocó y a partir de ahí como que ya él entendió que aquí necesito un tío con pulmón, me da igual si sea mejor o sí, peor con sí, las piernas, sí, necesito pulmón, así que ya total. desaprendió. Sí, sí.
Lo de GC también lo pedía antes el partido, pero es que no tienes un recambio de garantías y al que tienes que poner es a Iker Bravo. Yo lo hubiera puesto antes y ya total. Si al menos te trabaja, aunque no te sea diferencial en ataque ni nada, pero si al menos trabaja y molesta un poco a los centrales, es que al final la dirección deportiva lo que te ha hecho es que el único recambio que tengas en la delantera es Iker Bravo. Yo, por ejemplo, hubiera puesto a Miyashiro ahí arriba en punta y hubiera quitado a Jesse, porque me parece que le faltaba también oxígeno y que se le está haciendo largo los partidos, aguantar 90 minutos. Y tanto lo de Iñaki como lo de Barcia por eso, que yo entiendo que ya fue para perder tiempo en el descuento, son, como dices tú, cambios de meter cemento y de ser defensivo en los últimos 5 o 10 minutos de partido. Sí. Se queda en evidencia que no cuenta a día de hoy o no ve cómo contar con Stani ni con Benedetti. O sea, más Stani que Total. por ejemplo lo veo una cosa futbolística, pero Benedetti es que lo veo, se reafirma que él no lo pidió, que no hay manera de que te entre por el ojo y que yo creo que nos quedaremos con la duda esta de cómo será Benedetti, ¿no? Y luego yo creo que también la falta de arriesgarse un poco. ¿Por qué Iker Bravo y no probar a Benedetti ahí en punta a ver qué hace? Por ejemplo. Eh, Porque yo tampoco no veo a Benedetti por ninguna de las bandas, porque creo que no tiene ese sacrificio, esa capacidad de trabajo. Eh, pero oye, si Iker Bravo lo que ha jugado tampoco nos ha maravillado. Oye, pues Bueno, probar a Benedetti, que Iván además en Gil, este ¿no? Iván partido, Gil ya ni te lo conté, no, Iván ya Gil ni. fuera de la convocatoria, o sea. Ujú. Además, Eh, hay una imagen al inicio del partido que no se ve del todo claro porque llega tarde, ¿no? Cuando se están saludando en el túnel de vestuario. Digo, justo cuando conectan con el partido al inicio, antes de que salgan los jugadores al campo y demás. Que sale Alex Suárez, Iván Gil en medio y Yepes detrás. Y la imagen se corta justo cuando está pasando Iván Gil y al lado de Luis García y no se ve bien. Y luego Yepes saluda a Luis García, se van los tres estos que te digo, y Luis García se queda mirando para atrás. A mí me da la sensación de que Iván Gil ni saludó ni nada a Luis García antes del partido y se le veía ahí con cara medio mosqueado a Luis García. Pero no sé, no lo puedo asegurar porque como digo, no se ve la imagen entera. Entonces, porque la pinchan a mitad. Entonces no te podría decir exactamente, pero bueno, que hay un mosqueo de Iván Gil es evidente y normal de un jugador que quiere ser competitivo y que quiere aportar y que no está contando los últimos partidos. Creo que son 7 jornadas consecutivas sin minutos y dos de ellas fuera de convocatoria. Así que para cualquier jugador profesional en una situación como esa es para estar enfadado, o sea, y la entiendo perfectamente. sí, otro que no tuvo minutos fue Jonathan Viera, pero del que hablaremos un poquito más adelante, porque antes, si te parece, cerramos análisis eligiendo al MVP, que yo creo que es más Sí, o sí, menos, elegimos MVP, que yo creo que está claro. está cantado, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, Jorkas al final es el que da los 3 puntos a Las Palmas realmente y es el que hay que destacar. No sé si ese segundo lugar a quién se lo darías tú. Hombre, a mi nipón favorito. Ahora mismo soy fan incondicional de Miyashiro. Y rápido sobre Inco Orcas, un último apunte. Tan tan críticos somos a veces con la dirección deportiva en cuanto a fichajes que no se piden, que esto y lo otro, sí que creo que, como tú bien justo lo comentaste, de aquí para atrás se está acertando con quién debe ser el portero y pese a que hubo rumores a principio de temporada si Caro, ¿te acuerdas? No, es que quizás un banquillo a Sí, Dinco sí. Orcas y demás. Dinko Orca ya desde el año pasado demostró que es un auténtico profesional, pero como la copa de un pino. No jugó en primera división bueno, apenas o No, prácticamente hasta nada, la lesión de Silesen. hasta la lesión de Silesi, pero cuando sale Orca, encadenó una mini racha de unos auténticos paradones que te demuestra, repito, lo concentrado que iba cada mañana y que va cada mañana a Barranco Seco, no falla, eh, reflejo, vale que por arriba tiene sus fallos, pero el tío se ha enfocado en seguir trabajando, en mantener a su equipo
Pues oye, que el portero no puede meter goles, pero también te puede dar una victoria. Y esta victoria, eh, vamos, la imagen a mí que sale cuando termina el partido y van todos a abrazarlo al Balcánico, es de esas que te alegran como aficionado porque se lo merece. Y además que se le ve buen tío. Tú le ves la cara y Sí, se le ve sí. buena gente. No, es evidente, pero los porteros no te ganan partidos, pero te hacen que no los pierdas, que es bastante importante y fue lo que pasó este fin de semana. Exacto. Rápidamente, por comentar otro nombre que a mí me gustó mucho, Viti. Me encantó su partido, cómo entró por banda derecha, cómo muchas veces aprovecha esos arrastres de Miyashiro hacia el centro para aparecer por banda derecha. Un jugador del que se habla poco, que destaca poco dentro de los partidos, pero que a mí me gusta bastante también y me gustó este fin de semana. Así que dicho esto, cerramos aquí este análisis y pasamos al tiempo de debate de actualidad porque viene muy calentita y con muchas noticias esta semana de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, pues pasamos a esta segunda parte del programa. Como siempre decimos, o como siempre hacemos, mejor dicho, en esta parte de actualidad y debate de Hora UD, recordarles antes que nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, en @HoraUD _podcast. Ahí, después de cada partido, ponemos un tweet para que nos respondan sus impresiones del partido, quién les ha parecido el mejor jugador. Lo que quieran. Les invitamos a que nos contesten, a que participen, interactúen. eh, y así pues tenemos también su opinión y la leemos en esta parte del programa. También en nuestras redes personales, @MiguelJS98 y @SergioDM con doble S y doble I, pues también estamos comentando cada partido y toda la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, que como decíamos al inicio del programa, viene bastante, bastante cargadita y con, bueno, algunos temas de actualidad importantes que realmente, bueno, ya como creo que decía antes, después de la victoria quizás han venido a menos o se han hecho un poco menos, pero que son importantes comentar. Empezamos, Miguel, si te parece, por un comentario que nos dejaban en redes, te lo dejaban a ti, hablabas un poco de que esta actuación de Jorca nos podemos acordar a final de temporada si luchamos o si conseguimos el ascenso y te comentaba Némesis, posible ascenso, un poco preguntándoselo, y te decía, ¿sabes en qué posición estamos? Jugando como la segunda parte ayer, poco ascenso veremos. Y luego comentaba, al menos no jugó la vieja de la feria, entendemos que refiriéndose a Jonathan Viera, bueno. Se puede estar más o menos de acuerdo en la forma de referirse al jugador, pero bueno, entendemos por dónde va el comentario, no sé qué te parece. Que la posición es posición de ascenso, ¿no? Posición número quinta plaza, número 5 ahí estamos. Que ya de momento tiene más posibilidades de ascender que otros que no están. Fuera la broma, yo creo que la Unión Deportiva se puede acordar de ciertos momentos de la temporada que te sirven cuando a final de curso te tienen que poner las notas y si has cumplido o no el objetivo. Y creo firmemente que de esta actuación de Dinko Orca o estos 15-20 minutos de Dinko Orca nos vamos a acordar. Lo tengo clarísimo. Mira, creo que hay un sentimiento un poco de bajo estima en cuanto a nuestro propio equipo y me da pena. O sea, como que no somos capaces de vernos em, con posibilidades de ascender. No sé si porque nos ven muy frágiles, de que a dos hostias que nos metan nos tumban en la lona. Y yo creo que también, yo lo veo de la otra forma, la tortilla. La tortilla la veo por otra vuelta. Yo creo que podemos dar dos hostias también nosotros a un rival y poder ascender no a base de golpear más fuerte, dígase, marcar más goles, pero sí de saber cómo y cuándo golpear, o es decir, en este caso, cómo y cuándo poder hacer daño para poder marcar y llevarnos el partido. O sea, creo que nos vemos, no, el staff técnico es capaz de analizar una eliminatoria, o Dios quiera que no tenga que ser así,
y encarar los últimos partidos para poder ascender directo, pero en el caso de un hipotético playoff, creo que el staff técnico puede analizar muy bien o preparar muy bien el partido para poder, joder, para poder llegar ahí y poder ascender. Entonces creo que hay mm, una sensación esa de que nos estimamos muy poco, de que no confiamos, no es esa confianza que tiene, yo creo que sí que tiene el vestuario, el aficionado amarillo no lo tiene. Te doy la vuelta. De los equipos que hay ahora mismo en zona de playoff, eh, ¿cuántos pedirían o cuántos no tendrían miedo a enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas en un posible playoff? Yo te digo que Racing, Almería y el Deportivo te pongo en duda. El resto no quiere ninguno, y te lo aseguro, ver en pintura a la Unión Deportiva Las Palmas. Aunque el Castellón no ganara en su casa y aquí nos empató en el último minuto, aunque el Málaga esté en un estado de forma espectacular. Yo creo que, repito, menos Racing y Almería, y el Depor ahí, el resto no quiere ver a Las Palmas ni en pintura en un posible playoff. Es que Por me el nombre da del club, por la historia por los reciente en jugadores, claro, claro. primera, por los jugadores que hay. Te digo, yo creo que Racing y Almería para mí son los dos gallos de la categoría. Quizás el Almería más por su presupuesto y por sobre todo Sergio Arribas, y el Racing por el equipo, por el gran equipo que tiene. El resto, te digo, no le gustaría cruzarse con Las Palmas en un playoff. Es que, repito, aunque el aficionado no vea al equipo amarillo capaz de poder ascender por el motivo que sea, eh, quiero que se entienda muy bien que es muy diferente jugar a temporada completa que jugarte las papas en un playoff. Es decir, tú puedes, vamos, puede ser un tiro como equipo, pum, 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 todas las temporadas, no bajarte de los puestos de playoff. Que llega el momento de la verdad, un momento de desconexión, 2, 3 minutos tontos o un partido que no estás entonado por el motivo que sea, y estás fuera, estás eliminado. Y por contra, puede ser todo el año un dubitativo, no me gusta, no veo a mi equipo regular, no veo a mi equipo capaz de, pum, cuando llegue el momento de playoff, saber cuándo toca estar enchufado, cuándo toca meterlas y ganar el partido y cumplir el objetivo y estar ahí. Y yo creo que, como tú bien dices, sobre todo yo voy mucho a los jugadores, esta Unión Deportiva Las Palmas, aunque repito, no lo crea el aficionado, tiene jugadores de perro viejo, de que se ha visto Sí, ya sí. en otros escenarios donde la moneda ha salido a su favor y hay jugadores en esta plantilla que cuentan con ascensos. Sí, total, total. Y además es un equipo que encaja tan poco, es un equipo fiable en un playoff o para estar arriba luchando por las dos posiciones de ascenso directo, que todavía quedan 11 jornadas por delante, son 33 puntos los que quedan todavía. Ujú. Un equipo que pierde tan poco, o sea, el perder tan poco como pierde Las Palmas, es cierto que empata mucho, pero eso te hace que el sexto puesto esté prácticamente asegurado. A raíz de ahí un buen final de temporada te coloca arriba para luchar por el ascenso directo. Y repito lo que decía antes, las buenas noticias de este partido, Jorcas, Millasiro, Ale García, más minutos de calidad de Kirian, Piti, se va uniendo buenísimo. todo, se va uniendo todo, se van uniendo también buenos estados de forma de jugadores concretos que van a sumar al colectivo. Y esto de aquí a final de temporada, yo creo que se está creando esa tormenta perfecta para que desemboque todo en las últimas 8 o 10 jornadas. En forma positiva, me refiero. No la Es que- tormenta de estos días aquí en Gran Canaria. no, ahora iremos. Lo único que nos hace estar en quinta plaza, como bien dice, es el número de empates. Son 12 los partidos empatados, más que vamos. Me tengo que ir hasta el Granada en el decimocuarto No, puesto para que no haya solo hay ningún. tres equipos, solo hay tres equipos que han empatado más de 10, por ejemplo. O bueno, claro, Leganés y Granada con 10 y 12 empates respectivamente. Y Las Palmas también tiene 12 empates. Pero de los de arriba, somos el equipo que más veces ha empatado. Pero el que menos ha perdido, por ejemplo. Exacto, exacto, por eso. Es que
al final esa regularidad de sumar te hace que te asegures el sexto puesto mínimo, el de entrar al playoff. Y luego, obviamente, un tercer puesto te asegura que cada vez que empates en una de las eliminatorias de playoff pasas de ronda, porque prioriza la mejor posición, Es verdad. que la vuelta sea en el Gran Canaria. O sea que tampoco, también es importante la colocación dentro del playoff porque hay mucha diferencia ahí de ser tercero a ser quinto o a ser sexto, por ejemplo. Sí, y Y sobre la... luego Dime, Dime, perdón, dime, dime. dime. No, no, dale tú, porque yo iba a decir otra cosa. No, digo, yo iba a ir que sobre la tormenta esta que tú dices, eh, que más o menos los jugadores se te están colocando, ¿no? El rebaño, por así decirlo, está bien encaminado. Quizás hay uno que es otro melón por abrir, que es el de, y es uno que no mencionamos en el Ah, análisis, ¿no? Que es el sí, sí, enclave sí. Jonathan Viera, que tuvo, Vale, sí, pues dime, déjame, si quieres, por poner en perspectiva un poco más lo de la temporada de Las Palmas y ya pasamos a lo de Jonathan Viera, simplemente si nos vamos a la clasificación, los seis últimos descendidos de Primera División son Valladolid, Leganés, Cádiz, Granada, Las Palmas y Almería. El Valladolid es decimoctavo, primero fuera del descenso. El Leganés es decimoséptimo, segundo fuera del descenso. El Cádiz es decimosexto, tercero fuera del descenso. El Granada es decimocuarto y luego está Las Palmas quinto y tercero la Almería. Es decir, no es fácil lo que está consiguiendo Las Palmas de después de descender estar compitiendo por estar arriba. Y además hay que poner en perspectiva también que la Almería, el poder financiero que tiene es bastante importante que no lo tiene detrás la Unión Deportiva Las Palmas. Por poner un poco en perspectiva, otros equipos que han estado en nuestra situación en los últimos años y que están sufriendo bastante esta temporada en segunda división. sí, por el lado contrario, que por qué Racing y Deportivo están así, por su gran juego, no, no, o sea, son igual de vulnerables que todo el resto de equipos. Lo que pasa es que llevan muchos años, y es normal también, muchos años tocando la puerta, llamando al timbre, y es normal, cuando va, pues oye, afloja. Y haciendo un buen proyecto Claro, claro, sólido es que desde abajo. exacto, es que cada vez que llamas a la puerta es un paso más hacia el éxito, en este caso, ¿no? Un paso más a estar más cerca del ascenso. Lo cual se ha Y no, cimentado este proyecto. ¿Cuánto ha costado ver al Racing líder indiscutible? Creo que 3 años mínimo, 4. sí, sí, sí. Y luego que, oye, son equipos igual que el Málaga que han estado en primera ref recientemente y que en esos momentos han tenido que mirar por momentos a la cantera, a la gente de casa y al final ellos son los que han ido cimentando el proyecto, luego obviamente con sus fichajes y con sus mejoras en la plantilla, pero bueno, también son espejos en los que mirarse. Pero por poner un poco en perspectiva con eso, los descensos de los dos últimos años en primera y cómo lo que está haciendo Las Palmas, pues se sale de la norma porque hay cuatro metidos ahí abajo y hay dos que están arriba por el playoff. Tal cual. Y sobre el Málaga ya, vamos, un breve apunte y ya pasamos al tema Viera. Eh, Retomo esto de cómo será un equipo en playoff. O sea, vemos al Málaga y me encanta verlo. Un equipo joven con la rubia, que para mí es de los atacantes más divertidos de la segunda, con Chupe y demás. Pero esto es el grupo de pibitos, ¿cómo jugará en un momento donde de verdad hay que jugar? Donde de verdad la segunda división es la segunda división. La versión más cruel de la segunda división es en los playoffs, de largo. ¿Cómo responderán estos Total. pibes? Es que son muchas incógnitas, muy, muy complicado de ascender y sobre todo muy complicado estar ahí, tío. Y muy complicado el playoff. Es un momento que cambia carreras, cambia momentos de clubes y cambia muchísimas cosas. Mira el Que Mirandés, ¿no? hubiera Es sido, que sí, o no, o que hubiera sido del Getafe si no hubiera ascendido contra el Tenerife aquel año, o que hubiera sido el Tenerife si hubiera conseguido ascender aquel año, o que hubiera sido el Girona de Europa si no hubiera ascendido en Tenerife. Yo la verdad que he puesto dos ejemplos de Tenerife, no han sido queriendo, pero bueno. no, Pero un poco sí. tal Eh, cual. pero bueno, que eso, que al final cambia mucho. El playoff es, como dices tú, la segunda división elevada al cuadrado. Exacto. Pero bueno, dicho esto, como decía, luego está el tema de Jonathan Viera, que estuvo toda la segunda parte calentando en el último partido, que no entró y que yo es que creo que el partido no estaba para que entrara Jonathan Viera. Eh,
Y bueno, yo creo que todo lo que pasó el Yo, jueves y el yo es viernes que ya me estoy le riendo. dio al, Ya me estoy le dio riendo. alas a Luis García para poder tomar esa decisión de no poner a Jonathan Viera. Y porque al final yo creo que se aprende de los errores y ocurrió contra el Castellón, ocurrió contra el Albacete y Luis García dijo, pues en este partido no va a volver a ocurrir y no voy a poner a Jonathan Viera. Yo, y tengo una pedrada que es muy personal, para mí Jonathan Viera está para jugar los primeros 45 minutos de los partidos en casa. Es decir, en el momento en el que tú sabes que vas a ser superior a tu rival, porque cualquier rival que venga al Estadio Gran Canaria va a venir a guardarse un poco, a darte un poco de balón, a resguardarse un poco en su propio campo y a ver cómo va avanzando el partido, a hacer el partido largo. Creo que ahí es el único contexto en el que siempre va a poder jugar Jonathan Viera. Y depende del rival. Más allá de eso, meterlos en segundas partes, sobre todo si Las Palmas se adelanta que el rival se va a crecer por intentar sacar un resultado positivo, es que ya no está para aguantar ese ida y vuelta, ese trabajo físico, como se vio en el partido contra el Albacete. Mira, en clave Jonathan Viera, después de esta semana de revuelos y filtraciones a la prensa, mm, el partido, la victoria contra el Sporting de Gijón, deja deja la postura de Luis García muy, muy reforzada y creo que la imagen de Jonathan Viera muy, muy debilitada. Jonathan Viera tiene la enorme suerte y la enorme fortuna de que los aficionados no olviden cuánto de bien le ha hecho al aficionado en sí. La realidad es que cada año y cada temporada de Jonathan Viera, guste más o guste menos, analizando lo que ha hecho dentro y fuera del terreno de juego, es más para criticarlo que para alabarlo. Pero su fútbol y sus buenos recuerdos hacen que ciertos aficionados sigan creyendo que lo que hace Jonathan Viera y dice va a misa. Y que esa bomba, esa filtración de que no está contento, de que está enfadado y demás, que tantos años para aquí, de aquí para atrás se le ha permitido, aunque se haya ido en un momento ante, con Pimienta y demás, a la larga vuelve. Creo que estamos en un momento aquí, y el partido contra el Sporting se vio, de que Luis García dijo que para que la tenga el grande, Jonathan Viera en este caso, la tiene más grande el propio técnico asturiano. Salió en rueda de prensa sin que nadie se lo preguntara, dijo lo de la renovación y sobre todo, y te lo dije por privado, dijo aquello de el respaldo, ¿no? El respaldo de, de la directiva de Miguel Ángel Ramírez, ¿no? Em, Jonathan Viera ya se le ha dado demasiadas oportunidades y me parece muy bueno esto que dice, ¿no? De las primeras partes. En los momentos importantes del partido, en este tramo medio, estos dos, tres cuartos de temporada, se le ha dado demasiadas oportunidades en las segundas partes. Y en todo lo ha hecho mal. En todo. De la segunda parte solo me quedo El- con la del Leganés y es en el Eso primer es. tramo. Es en el primer tramo que era otra liga totalmente diferente. Era otra Unión Era Deportiva Las Palmas. el único partido en el que ha entrado desde el banquillo y ha cambiado algo a positivo ha sido en el partido contra el Leganés. En el Leganés, de 10, sí, desde el Leganés hasta a día de hoy, por ejemplo, ha tenido 10. 9 han sido erróneas. 9 han llegado tarde y mal y le han costado puntos a tu equipo. Y dicho lo cual, sabes que ningún jugador de la plantilla te va a echar en cara X o Y, ninguno te va a decir, no, Johnny, esto no es así. Y tú aún así decides ir más allá, filtrar a la prensa, no sé qué, e intentar como sublevarte, intentar revolucionar un gallinero que no, el gallinero en sí, del vestuario para adentro, no está muy lejos del campo. Eso del campo de que dice que Luis García de que le gusta el orden, el control, de que no haya ruido y demás, eso, aunque la gente no lo crea, no es una utopía de cómo es el vestuario. Yo creo que está claro que Luis García no quiere el rock and roll en su vestuario, él quiere tranquilidad, que fluya la comunicación, pero que él mantenga, como un entrenador que es, mantenga el control y el orden. Y yo sigo creyendo que hasta el día de que Jonathan Viera no esté, ese control y ese orden no desaparecerá del todo en el banquillo o en el vestuario de la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que lo único, y es un error de él mismo, de Viera me refiero, es que ya lo ha hecho,
ya ha puesto al club entre elegir entre entrenador y Jonathan Viera, y el club la última vez eligió a Pimienta, porque era el caballo ganador y era el que te iba a permitir tener una estabilidad y un proyecto. Sabiendo eso, no entiendo todo lo que se ha formado esta semana, igual que no entiendo sus declaraciones, creo que fueron, diría que en octubre o noviembre, antes de encadenar las titularidades, que dice pues que él siempre quiere jugar y que él quiere, que él está cabreado, o sea, que él se cabrea por no jugar de titular, pero que dice que es como un cabreo muy deportivo, por así decirlo. Y creo que en ese momento todos lo entendimos de manera positiva, decir, oye, tiene la ambición de volver a su mejor nivel y intentar jugar, intentar aportar lo máximo posible, pero en este momento de la temporada no toca. Por intentar verlo desde otra perspectiva, yo entiendo que también la responsabilidad de todo el mundo dentro del club en este momento de la temporada, de intentar volver a primera división lo antes posible, hace que haya más tensión, hace que haya más dudas, hace que todo se sobredimensione muchísimo. eh, y a partir de ahí, pues, como te digo, yo creo que aunque se le da o le damos bombo en la prensa y a muchas cosas que llegan, y parece que es muchísimo, realmente yo lo entiendo como tensiones y responsabilidades normales, de un club que tiene la ambición de volver a Primera División esta temporada, y que todo el mundo quiere dar lo mejor de sí, que todo el mundo tiene la ambición de ser el mejor y como te digo, hay mucha tensión y afloran muchos sentimientos en este tramo donde todo se aprieta y donde una victoria contra como contra el Albacete te hace mucho daño, y una derrota, perdón, como contra el Albacete te hace mucho daño, y una victoria pues como la del Sporting, por ejemplo, te refuerza muchísimo, más allá de que no haya sido tu mejor partido, en cuanto a fútbol se refiere. Sí, pero ya creo que vamos a un escenario donde el club no se hipoteca con Viera, por la edad, por su rendimiento, por lo que sea, sino que ya apuesta realmente por la idea de un técnico, porque pese a que se eligió a Pimienta en su momento, si tú a la larga no vuelves a contratar a Viera, se sobreentiende que esa decisión por Pimienta tiene valor incluso a día de hoy en la actualidad. Pero en el momento que llega, eh, o regresa Viera a la plantilla, no se entiende, lo cual vuelves a los vicios ocultos del pasado. Yo estoy convencido de que Jonathan Viera sigue pensando de que de que Las Palmas le debe más a él que él a la Unión Deportiva Las Palmas, por ciertos momentos de la temporada. Y para mí será porque yo no tuve la suerte de mi padre o del que sea de ver aquella época dorada de los argentinos y demás. Para mí Viera será el mejor jugador de amarillo que verán mis ojos hasta el día de mañana, por su Sí, fútbol, por lo que totalmente. sea. Pero Jonathan Viera, que nadie dude que Las Palmas es de largo el club que mejor le ha tratado y es él quien le debe al club, no el club a él, por muchos ingresos que quiera. Él probó suerte fuera, porque él te puede venir a vender la moto, aunque él ha rechazado grandes ofertas y no sé qué historia. Mira, él probó en el Rayo, en el Valencia, tuvo una aventura en Bélgica, en el Standard de Lieja, siempre acabó volviendo. Fue a ganar dinero a China, fue. Almería. Almería incluso diciendo que no había visto una cosa así, la afición en la vida, esto y lo otro. Vino también, regresó. A un periplo corto en Dubái, no sé qué historia. Volvió y regresó. Siempre su casa le ha abierto las puertas como para que él constantemente, a sabiendas de que el aficionado le tiene cariño y ya lo sabe, pero él sigue haciendo estas declaraciones o estas jugarretas de por la espalda y demás. Y me parece que Luis García, su forma o su manera de contestarle es decirle, conmigo no, amigo. Y a la vista está, lo tuvo en la semana, para mí no es casualidad, para mí eso sí que es de, yo la tengo más grande que tú, y yo soy el entrenador, yo soy No, el que para mí te... sí, ¿eh? Para mí dejarlo calentando todo el encuentro es de decir, aquí mando yo. No, todo el encuentro, la segunda parte, o sea, y 0 minutos. Para mí es, aquí mando yo y No, no tú.
Yo no lo entiendo así, esa parte. Yo entiendo que lo tiene calentando, confiando en que el equipo meta el 2-0 y poder darle 20, 25 minutos o 15 minutos ya con el partido más roto y sin tanta responsabilidad defensiva. Yo creo que al final el tiempo va pasando, Las Palmas no mata el partido y el Sporting se echa encima. Y lo que hace Luis García es no repetir lo que ocurrió te digo, en Albacete y contra el Castellón, ¿no? Que fueron los dos partidos más pico, digamos, de darnos cuenta de que Jonathan Viera para muchos contextos, para ciertos contextos de esta segunda división no está. Entonces, yo lo entiendo por ahí lo de calentar esta semana y no entrar al terreno de juego. Yo creo que es más eso, una reflexión interna de Luis García de decir, mm, no voy a meter a este jugador. Lo comentaba la semana pasada, yo creo que Luis García en muchos momentos se ve obligado a meter a Jonathan Viera por la entidad de Jonathan Viera como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. No porque nadie le diga nada, sino porque mira al banquillo, ve a un tío que ha sido ídolo y estrella y leyenda de este club. Entonces, yo creo que Luis García se ha quitado un poco esa responsabilidad y en este partido en concreto, pues no lo mete justamente para resguardar ese resultado mínimo que tenía en la segunda parte. Mm, yo soy más de piensa mal y acertarás, no lo sé. En la semana donde, o sea, ¿cuántas veces se ha dejado a Viera, por mal que lo hubiera hecho, eh, sin jugar, para meter a Iker Bravo o Iñaki? Iker Bravo o Iñaki, ¿eh? O sea, no te estoy diciendo que, bueno, entra Pero era Sterling. porque lo que te pedía el partido. Es que en este partido sí metió lo que le pedía el partido y no No, no, lo que ha hecho otras veces metiendo a Viera. por supuesto, pero vamos, si me costaría mucho entender que Viera comprendiera que antes de él salga Iñaki o Iker Bravo, con todo el Bueno, pero respeto. eso no lo va a entender ni Viera ni ninguno que esté en el banquillo. O sea, al final, por mucho que sean compañeros, en el fondo todos son rivales entre sí por tener los máximos minutos posibles. Y a nadie le va a sentar bien que entre alguien, a un compañero antes que tú al campo. Pero yo eso lo entiendo como deportista normal. Independientemente, creo que es una mala noticia para mí que siga él con esas actitudes o ese doble rasero, y una muy buena noticia que, que a priori, cuente con el respaldo Luis García. A mí eso me parece bien porque creo que también lo fácil a veces es cargarte al entrenador y que los resultados no te acompañen, sigas ahí, un medio se te subleva tu mayor gallito y sigues ahí, para mí es una señal positiva. Por contar todo, no solo es las dudas o la tensión que pueda haber en alguna parte del vestuario, sino que también dentro de cargos directivos se duda, sobre todo, y es la información que yo tengo, de algunos planteamientos de Luis García durante la temporada, de que a veces quizás se excede en Amarrategui y sobre todo de Albacete creo que explota un poco o saca a relucir eso. Entonces, eh, es una duda que se extiende más allá del vestuario posiblemente. También un poco por la gestión de minutos de algunos jugadores y de que al final se repite siempre lo mismo, incluso en los momentos malos. Yo creo que sobre todo este inicio de temporada, o este inicio, perdón, de año, ha sido también importante en eso, ¿no? En no cambiar la idea en la racha de esos 7 partidos sin ganar. Em, y también se apunta, por todo lo que se publicó el jueves por la noche, em, a las decisiones deportivas de la dirección deportiva, es decir, de Luis Helguera, que al final no hay que olvidar que es el que trae, el que apuesta por Luis García y al final el que termina siempre, el que es el máximo valedor de todos los fichajes, tanto de jugadores como de entrenadores, es Luis Helguera. Por tanto, no es solo una cuestión
de quienes estén jugando ahora o quienes no estén jugando ahora, sino que también es una cuestión más de fondo, más del rumbo que toma el club en cuanto a fichajes, decisiones. Por lo que parece hizo bastante daño los movimientos y las salidas que hubo en invierno de algunos de los jugadores y las llegadas que tampoco han terminado de engancharse del todo más allá de Miyashiro. Y por tanto, pues como digo, no es solo una cosa de la actualidad o de quiénes jueguen más o de quién jueguen menos, sino que también un poco de cuál es el rumbo que toma el club, el poco peso de la cantera y demás. Así que también por ahí van un poco los tiros y lo que se publicó el jueves pasado. Y luego, como decías tú, el viernes, Luis García en rueda de prensa le preguntan por esta información que salía y decía que tenía una oferta de renovación sobre la mesa y que para seguir, aunque no se consiga el ascenso a primera división. Repito, perdón, repito, nadie se lo preguntó. Si él solo lo dijo, es por algo. Y, y parece que aunque las decisiones, esto como una familia, ¿no? Al fin y al cabo, mi padre puede pensar diferente a mí y yo como hijo diferente a él, pero más o menos, aunque tengamos nuestro más y nuestro menos, tiraremos por el mismo camino. Y por ese mismo camino van eh, Miguel Ángel Ramírez y Luis García. Luis Helguera, Sí, además con... no lo sé, pero Miguel Ángel Sí, Ramírez, sí, no, Luis Helguera y Luis García van en el mismo pack, o casi en el mismo pack. claro, ahí Eh, está la cosa. Pero y creo que también otra cosa importante es esa foto del cumpleaños de Ramírez en el que están presentes Luis Helguera y Luis García, celebrando ahí con una paella y demás el cumpleaños del presidente de Las Palmas. Es que justo también en esta semana es verdad que se une todo, pero no es tampoco un detalle a dejarlo de lado. el gran debe para mí de la Unión Deportiva Las Palmas durante muchos años, muchísimo, es la ausencia de un proyecto. Va al tema, ¿no? Y es un tema reciente, el tema del estadio y demás. Miguel Ángel Ramírez siempre se da cantos en el pecho de que cuando él llegó no había una ciudad deportiva, no había nada y ahora tienen estos terrenos, esto y lo otro. Él como empresario que es, entre comillas, ve el fútbol como un negocio en el cual a más horas, más dinero, etcétera, más beneficio económico, más retorno económico tendré. Pero, repito, el gran debe de este club es no haber encontrado una solidez y un proyecto, una identidad que creo que sí que tiene la afición con la historia del club, pero no los jugadores, no el vestuario en sí, la plantilla en sí, no la tiene. Y fíjate tú que por último, casi, sobre todo en la etapa de Pimienta, parece que había una simbiosis muy bonita, pero no hay una solidez en el proyecto. Entonces, todo lo que sea abogar, lo que sea tirar por ahí o intentar construir a partir de ahí, será una buena noticia y veremos si es con Luis García. Un Luis García que ya tiene 11 o está buscando su 11 para la recta final de temporada también, Sergio. Sí, eso es lo que queríamos preguntar. Ya vamos terminando este episodio y les queríamos invitar a que nos dejaran en comentarios en YouTube o en Twitter o bueno, también vamos a subir este mismo clip en redes. Que nos dejen en comentarios cuál creen que es su once ideal, porque lo hablábamos tú y yo, Miguel. em, que nos parece que el 11 que sacó este fin de semana Luis García es o el 11 de gala o lo más cercano al 11 de gala que puede sacar en una hipotética final de playoff, en un partido muy importante, en la última jornada jugando del ascenso directo, en el momento clave de la temporada, ese 11 inicial que es Dinko Horka, Viti, Barcia, Mika Mármol, Clemente, Amatucci, Kirian, Miyashiro, Fuster, Ale García y Jesse, pues es prácticamente el 11 de gala, el que se puede repetir de memoria prácticamente. Quizás un poco la duda en el centro del campo, en Solo Yodí. He escuchado algún comentario o he leído algún comentario que incluso en un momento clave como ese viera de titular. Bueno, lo que quieran, como digo, les invitamos a que nos dejen en comentarios en YouTube o en las redes sociales cuál sería su once ideal para un partido
clave, eso, final de playoff, última jornada para el ascenso directo. Y la semana que viene, con todo lo que nos digan, lo comentamos aquí en Hora UD y debatimos sobre esas propuestas que nos lleguen y sobre esos 11 ideales si se pusieran en la piel de Luis García. Es decir, si mañana pita el árbitro y cuando termine estamos en primera, ¿con qué tíos salimos al campo, no? Yo creo que también para mí sería el del sábado quitando a Kirian. Creo que Kirian sería ese primer cambio porque la dupla Loyodis Amatucci está muy muy bien. Pero para mí este sería el 11. Para mí en marzo también sería entrando los Yodis por Kirian. Veremos cómo es en mayo el estado de forma de Kirian. Es la única duda que tengo yo también. Vamos allá. Recta final del episodio. Si te parece, Sergio, repasamos rápidamente cómo fue la jornada 31. Jornada 31, madre mía, tío. Qué poco queda. 31 fines de semana seguidos, ¿eh? Menos el de Navidad, 31 fines de semana seguidos. Joder. Pues total, repasamos esto si te parece. Rápido repaso, rápido apunte a Ipurúa el domingo y despedimos, ¿vale? Sí, Vamos allá, que es que la jornada 31 arrancó con la victoria del Almería en campo del Huesca 1-3 para el siguiente día, el sábado, abrir con una goleada 5-2 victoria del Leganés ante el Ceuta. Goleada también. Ay, ay, cómo recogen cable aquí. Racing 0, Albacete 4, Andorra 0, Eibar 1, nuestro próximo rival. Cádiz 0, Málaga 3 en el derbi andaluz. Y el sábado se cerró con este Deportivo 2, Real Zaragoza 1. El domingo, día que jugamos nosotros, Día del Señor. Burgos 4, Córdoba 0, Real Sociedad B 0, Granada 2, Mirandés 2, Valladolid 1, nuestra victoria 1-0 ante el Sporting. Y se cerró todo el lunes 23 de marzo con un Castellón 1 que se ha desinflado, Cultural Leonesa 1. La tabla, ¿cómo queda? Líder sigue el Racing con 59 puntos, a 4 en ascenso directo el Deportivo, puestos de playoff Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón, 55, 54, 51 puntos nosotros y 50. Por debajo, Farolillo Rojo, Mirandés último, 27 puntos Cultural, Zaragoza y Huesca con 31 puntos. Hay una distancia un poquito fea para los de abajo porque a 5 puntos se encuentra el Valladolid. Eh, el Eibar es líder si contamos la segunda división desde el 1 de enero. Es el equipo que más puntos ha sumado en este 2026. Por poner Jo, un poco en eh, contexto el partido de este Mira que domingo. no habías dado ningún dato, tío, en todo el episodio, tío. Tienes que dar ese dato, tío. No pasa nada, está para Me romperse las parece, estadísticas. Me parece clave este partido porque, como decía, Burgos es séptimo con 50 puntos, Eibar es octavo con 45. Las Palmas tiene 51. De ganarle al Eibar, 9 puntos de diferencia a falta de 30 por jugarse con el octavo clasificado. Por tanto, me parece un partido clave para decir que Las Palmas ya está prácticamente con el playoff asegurado en este final de temporada. Así que nada, después del partido de Leibar quedarán 10 jornadas y se lo cantaremos todo, ese partido de Leibar y las 10 restantes aquí en Hora UD cada martes, así que les invitamos a que nos escuchen y a que nos sigan y nos escuchamos la próxima semana.